palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu bendición, que tu palabra sea fresca, que tu palabra traiga rema, traiga entendimiento, mayor claridad y mayor luz sobre el propósito tuyo en nuestras vidas. Y que hoy día tú hables a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a darles la bienvenida a todos los que se están conectando, se están sumando. Y también recordarles que tenemos de lunes a viernes estos discipulados que se están haciendo a las 5 de la tarde, hora de Chile. Quiero saber desde dónde tú nos estás mirando, desde dónde tú te estás conectando, para que nosotros podamos después hacer un catastro. Vamos a estar orando por las peticiones. Queremos saber hacia dónde está llegando también este video. Hay gente que diariamente se conecta desde Australia, de Melbourne y de Sydney. Tremendo. Hay gente que está conectada también con nosotros todos los días de Honduras. Hay una hermana fielmente está allí conectada, de México, de Ecuador. Y quiero saber desde dónde tú también estás conectado, para que tú me puedas decir. Vamos a estar orando y que en el nombre del Señor la palabra del Señor pueda fluir. Si tienes amigos en otros lugares, en otras ciudades, compárteles. Bien, vamos a empezar. Estuvimos hablando sobre todos estos días. Recuerden, siempre hago un repaso para que la gente que se conecta por primera vez sepa de qué hablamos. Hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, las funciones, nuestro rol, nuestra responsabilidad, la diferenciación que hay entre la iglesia viva, en cuerpo carnal, no somos nosotros, y la iglesia física, ¿verdad?, en la cual nos vamos los días domingos a congregarnos. Dimos la importancia de cuál nosotros, qué es la iglesia y qué tenemos que hacer, nuestras funciones. Luego hablamos sobre la fuente de poder, que es Dios. Hablamos sobre muchos atributos sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo. Hablamos sobre el bautismo. Hemos hablado sobre el bautismo de fuego, el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, que es tremendo. Hoy día quiero hablarles sobre la autoridad delegada. Ayer estuvimos hablando en el capítulo anterior, en el estudio anterior, estuvimos hablando sobre el poder que está en Cristo. Pero hoy vamos a hablar sobre la autoridad que está delegada. La autoridad delegada. ¿Qué significa autoridad delegada? Vamos a analizar allí. Quiero que vamos a usar el verso central, si estás tomando nota, Lucas capítulo 10, verso 19. Todos los que están conectados, tomen ya sus cuadernos, lápiz, arrancamos, le metemos con todo. Lucas 10, 19 dice: He aquí, yo os doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Es una promesa de Jesús, le hace a sus discípulos: he aquí yo les doy autoridad a ustedes para pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada nos va a dañar. Qué promesa más maravillosa que Dios ha dicho eso. Hoy día vamos a hablar sobre que el poder, número uno, Dios es la fuente de poder, lo ha dado todo poder y toda autoridad a Jesucristo. Y Jesús nos ha delegado esa autoridad a nosotros y nos ha dado ese poder y nos permite usar ese poder. Y vamos a ver en qué me baso para decir todo esto. Dios es la fuente del poder, eso tienes que marcarlo. Dios es la fuente de todo poder. Él delegó todo ese poder a Jesucristo como su Hijo, y además que Él venció en la cruz del Calvario. Jesús delegó ese poder y esa autoridad, la confía en ti, la confía en tu persona y lo confía en mí, para que nosotros podamos, empoderados, hacer la obra que Él nos ha encomendado. Él nos ha enviado a hacer una misión. ¿Cuál es la gran misión? También conocemos la gran comisión. La gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo milagros, prodigios, sanando enfermos, restaurando. Hay mucho por hacer en el nombre del Señor, y yo creo que Dios va a hacer algo tremendo en estos días a través de tu vida. Entonces, el poder, Dios es la fuente del poder. Él delegó todo su poder en Jesucristo.
fue depositado en él, y al mismo tiempo Jesucristo es el que confía y nos autoriza y nos da la responsabilidad de funcionar en ese poder para hacer milagros, hacer prodigios y alcanzar a las naciones. Vamos a hablar entonces sobre la autoridad delegada. Cuando a ti te delegan una tarea, te delegan una responsabilidad, están confiando en ti algo que es sumamente valioso en este caso. Si una persona le delega una responsabilidad a alguien, lo está empoderando. Anote eso. Si Jesús me da la responsabilidad, me empodera, nos hace parte de su misión, nos hace parte de la salvación, porque nos llama a nosotros embajadores y nos llama a nosotros reconciliadores. Vamos a ir a buscar a esos hijos perdidos, vamos a ir a sanar enfermos, vamos a ir a hacerlo porque tenemos el respaldo detrás de nosotros y dentro de nosotros está Cristo y Él nos envía para hacer su bendición. Vamos a Mateo capítulo 28, 19. Busca allí Mateo 28, 19. Yo sé que en algunos países es la hora del desayuno, otros es la hora de almuerzo. A nosotros acá son las 5 de la tarde y estamos ya dando inicio. ¿Podés parar eso? Mateo 28, 19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa! Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ha dado a nosotros esta responsabilidad. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús concluyó su ministerio, el ministerio de Jesucristo fue mientras estuvo aquí en la tierra, y básicamente y principalmente fue desde el año cumplió 30 a los 33. Desde que comienza su ministerio hasta que lo termina, Él cumple su labor de formar un equipo que va a darle el legado, va a continuar este evangelismo, va a continuar a anunciar las buenas. Son estos discípulos que harán otros discípulos y estos harán otros discípulos y llegarán a otros lugares. Esa es la gran comisión. Pero también su primera y gran comisión importante de Jesucristo era morir por ti y por mí y resucitar para ganarle a la muerte, recuperar la vida eterna que ya la portaba en Él, pero tenía que compartirla con nosotros. Y ahora ya no iba a hacer más falta sacrificio animal, sino que Él es nuestro Cordero inmolado, en quien ahora Él se pone bajo nuestro lugar, Él recibe la paga, el precio del pecado, y Él nos da a nosotros toda libertad. Ahora, Él dice: quiero ahora entrar en sus vidas, no solamente salvarlos, justificarlos y sanarlos y libertarlos, sino que también les voy a dar la responsabilidad de que ustedes vayan y sean trompetas de hablar, vayan a todas las naciones y hablen este mensaje, cuenten este testimonio, hablen de mi persona, dice Jesús, para que ellos, el resto de las naciones, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Te da una responsabilidad y cuando te da esa responsabilidad te empodera con su autoridad. Anota allí: me da la autoridad y también me empodera con esa autoridad. O sea, cuando una persona, vemos en el caso de un policía, el policía tiene la responsabilidad de cuidar el orden. Pero ese policía necesita una autoridad, que la gente respete que él viene enviado por el gobierno o por los demás arriba de mayor autoridad, y ellos le han dado a él facultades, poder, autoridad para que haga su responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de echar fuera demonios, de sanar enfermos,
Y decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ok, lo vamos a hacer, en nuestra responsabilidad, pero ¿cómo lo hacemos? Y es que teniendo el poder de Dios es que podemos obrar, teniendo el favor de Dios, estando autorizados por Dios. No porque el enemigo tenga miedo de nosotros. Nosotros no tenemos autoridad, sino que Cristo, la autoridad de Cristo, que sí lo venció. Él cuando ve a nosotros tiene que ver a Cristo. Todas las tinieblas te ven a ti, ven a Cristo. Si es que Cristo está formado en ti, si es que Cristo ha sido desarrollado en la madurez, en la plenitud, si es que cuando nosotros vemos, ya no vemos más de ti, de tu pasado, de tu persona, sino que vemos más a Cristo en tus actitudes, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Eso es manifestación de que realmente Dios está obrando a través de Jesús en ti. Y cuando la gente ve un cambio, y el mundo espiritual también lo ve. El mundo espiritual percibe si tú estás en Cristo, si no estás en Cristo, percibe qué clase de persona eres tú, si hay intimidad con Dios, si hay pecado, es percibido en el mundo espiritual. Amado, cuando hablamos de responsabilidad delegada, de poder, estamos hablando de que tenemos que tener cuidado hoy en día en nuestra vida, cuidarla, porque Dios va a poner su poder y nos va a usar como instrumentos, pero santos, puros, para que el enemigo sea realmente derrotado. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Responsabilidad, mira lo que dice acá, responsabilidad y autoridad. Cuando Jesús concluyó su ministerio terrenal y volvió al cielo, dejó a sus seguidores con una gran responsabilidad. Lo leímos recién en Mateo 28:19. La responsabilidad que Jesús les dejó a sus discípulos era alcanzar el mundo entero, yendo casa por casa, lugar por lugar, a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Hay una relación muy pequeña y muy estrecha entre la responsabilidad y la autoridad. Hablábamos recién de un policía que tiene una autoridad delegada. Nosotros tenemos una autoridad delegada por Jesús y nos ha enviado con una gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Jesús nos dio esa responsabilidad de alcanzar al mundo con el Evangelio. Él también nos dio autoridad para hacer la tarea. Mira, cuando tenemos la autoridad del Señor, podemos hablar de parte de, podemos decir en el nombre de Jesús. No podemos usar de su nombre si no tenemos una relación con Él. Por eso nosotros decimos, en el nombre de Jesús, sea sano, o en el nombre de Jesús, esto sea anulado, o en el nombre de Jesús, hágase esta voluntad, la voluntad del Padre. Nosotros en ese minuto, cuando usamos el nombre de Jesucristo, estamos usando su autoridad. Y al mismo tiempo estamos siendo empoderados por el Padre. Pero para eso necesitamos tener una verdadera intimidad con el Señor. Usted no puede hablar en el nombre de Jesús si usted no tiene una relación con Jesús. Yo no puedo hablar en el nombre suyo si yo no le conozco. Usted no puede hablar en nombre de alguien si ese alguien no tiene una relación de comunicación. Incluso la gente va a determinar si realmente lo dijo esa persona, y mucha gente que conoce a Dios dice, este está hablando cosas porque no tiene sentido. La gente que conoce a Dios va a identificar en este tiempo quiénes están hablando en el nombre del Señor y quiénes no. Voy a hacer acá un paréntesis porque en realidad hoy día tenemos a muchos expositores en las redes sociales, pero tenemos que identificar quiénes están hablando realmente en el nombre de Dios y si realmente está Dios en medio de eso que está diciendo. Si es congruente a su palabra, si tiene una relación a su palabra, si tiene peso y si realmente no es contraria a su palabra. Porque cuando Dios te habla, algo sucede en tu espíritu. Todo aquel que ve un video, escucha la palabra de Dios, le tiene que generar algo, un cambio o una necesidad de querer aprender, de querer saber. Eso es importante, que podamos analizar a quién escuchamos, cómo escuchamos, cuánto tiempo invertimos, realmente eso está edificando nuestra vida. Si alguien te habla o usa las redes sociales para criticar a pastores, a líderes,
no te está trayendo edificación. Si alguien está usando las redes sociales para hablarte de Cristo, para enseñarte, para dar de lo que ha recibido, como en el caso nuestro, queremos impartir y dar de todo lo que Dios nos ha dado, y lo importante es que del otro lado usted pueda tener un corazón dispuesto y un espíritu abierto a recibir lo que viene del Padre. No desde el punto, no observando en qué se está bien iluminado, sino que fijar el peso de la palabra en el tema que está escondido en lo que decimos, para que realmente tu espíritu y el que vaya a decir sea edificado en el espíritu. Mateo 28, 18. Anda conmigo, Mateo 28, 18. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, dijo Jesús, ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús, que tiene toda autoridad, Él la comparte contigo. Él nos ha dado esa autoridad y esa responsabilidad. Jesús dio la responsabilidad de alcanzar el mundo. Él también les dio la autoridad para lograr esa tarea. No solamente la responsabilidad, sino que la autoridad para lograrlo. Entonces, me dio una responsabilidad, y para que cumpla esa responsabilidad, me empodera con autoridad. Y cuando hablo en esa autoridad, fluye el poder de Dios. Lo digo nuevamente, tenemos una tarea, una responsabilidad. Hacemos esa tarea, esa responsabilidad, empoderados con la autoridad de Dios, y cuando hablamos, hacemos, decimos, Dios respalda con señales, milagros y prodigios. He ahí cuando vemos un enfermo, el Señor nos dice, anda, nosotros obedecemos, nosotros oramos en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, y el poder de Dios fluye y hay milagro. Y el milagro sucede porque nos dejamos en ese minuto usar como instrumentos de canalización de poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios va a estar fluyendo constantemente en tu vida. Si tú quieres que el poder de Dios pase a través de ti y que a través tuyo fluya a otros lugares, abre tu boca, predica. Muchas veces has sentido que Dios te dice, habla, predica, habla ahora en el bus, habla ahí en el metro, háblale a tus amigos. ¿Qué dirán? ¿Qué voy a hacer? Habla, hermano, no te quedes callado. Extiende tus manos para hacer misericordia, para hacer milagros, porque Dios va a hacer cosas tremendas con aquellos que son obedientes a la responsabilidad, y esa gente verá cómo Dios fluye por sus manos, por su boca, y que lo que dice tiene un impacto en el que lo recibe. Es importante que podamos entonces entender nuestra responsabilidad, que está llena de autoridad, de poder. Señales y milagros acontecerán. Mateo 28, 19 lo hemos leído varias veces. Y mira lo que dice ahora. No solamente Jesús tiene la autoridad, sino que nos ha dado a nosotros esa delegación. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino con poder y con autoridad. Él vino con poder y con autoridad. ¿Te acuerdas cuando leímos en discipulados anteriores? Hablábamos sobre que la gente escuchaba a Jesús y decía, este hombre enseña como alguien que tiene autoridad. Cuando ellos veían que los fariseos no tenían peso espiritual y enseñaban, pero no se reconocía en ellos una autoridad en el espíritu. A Jesús se le reconocía por su forma de enseñar, por su forma de explicar, y más allá de cómo la metodología o la forma de hacerlo, era el poder que fluía, el rema. La gente decía, habla como quien tiene autoridad. Y al mismo tiempo, los no cristianos, los no judíos de ese tiempo, se acercaban a pedir milagros. Este hombre centurión se acercó a Jesús para pedirle un milagro, porque reconocía autoridad en él y dijo, no hace falta que vayas a mi casa. Con que tú des la orden, ya mi hija será sana, porque reconozco que eres un hombre de autoridad. Yo, dijo el centurión, soy un hombre de autoridad. Le digo a este anda y va, le digo a este ven o haz esto y lo hace. Así que si tú das la orden, mi hija será sana, mi siervo será sano.
Jesús dio y dijo, tanta fe en ningún otro lugar y mira dónde lo vengo a encontrar. Qué tremendo lo que Dios hace cuando nos delega. Digo conmigo, yo tengo delegación del cielo, estoy delegado porque el Padre me ha dado autoridad. Marcos capítulo 3, verso 14 y 15. Marcos 3, 14. Tener autoridad para echar fuera demonios. Él nos dio autoridad para echar fuera demonios. Vamos allá a Marcos 3. Algunos textos los tengo ya escritos acá y otros los vamos a ir a buscar juntos. Dijimos Marcos 3, 14. Dice así: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Los convoca y les dio autoridad para que sanaran enfermos y echaran fuera demonios. Qué tremendo. Marcos también capítulo 6, verso 7. Marcos 6, 7. Llamó a los y convertirlos en dos, les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Autoridad sobre los espíritus inmundos. Qué tremendo esto, que el Señor te dé autoridad sobre todo espíritu inmundo para poder echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Lucas 9.1. Ahora, Lucas 9.1 dice de esta manera: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Este versículo me encantó, porque dice dos cosas importantes que estamos hablando: poder y autoridad. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos dio poder y autoridad. El poder es el arma. La autoridad es que estás empoderado por Dios, estás respaldado por Dios. Esa es la gran diferencia. El poder es el arma que destruye las obras del enemigo. Sin ese poder no podemos hacer nada. El poder de destrucción de todas las obras del enemigo es el poder de Cristo. Pero la autoridad delegada es cuando nosotros usamos esa arma y nosotros hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces el poder, el arma, y la autoridad delegada es cuando abrimos nuestra boca y sabemos en quién estamos parados. Por eso es importante saber quién eres en Cristo, cuál es tu posición, cuál es la autoridad que tú tienes delegada. No fueron bendiciones materiales las que Jesús dejó a sus discípulos, fíjate. No fueron bendiciones. Continuó y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis sus túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y allí salid. Y donde quiera que no lo recibieran de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies y el testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Si te fijas, Jesús, el ministerio de Jesús, el legado de Jesús no tiene que ver con cosas materiales. Entonces, hermanos, que hemos estado aprendiendo tantos años cuando vamos a la iglesia y esperamos que los pastores, me incluyo yo, esperamos un mensaje de bendición, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar esto. Y hay mucha gente, muchísima gente esperando una palabra de que va a recibir una bendición material, una bendición terrenal, cuando en realidad el legado de Jesús no les prometió a ellos mejores barcos. Pedro era un pescador, no le prometió: si tú estás conmigo te compraré un mejor barco, tendrás para comprarte una flota de buques. No le dijo eso, sino que le dijo: te haré pescadores de hombres.
te haré pescadores de hombres. Estaba hablando de que te haré un gran hombre que formará discípulos, que predicará a las naciones. Vas a predicar y vas a captarlos a ellos para meterlos en mi reino. Entonces, qué tremendo saber que Dios no envió a Jesucristo solo para darnos material. El legado de Jesús no es que yo, Señor, tú me prometiste una casa. No, Señor, yo quiero tener un auto y te anhelo y quiero servirte. Entonces estoy sirviendo a Dios por lo material. Estoy manipulando a Dios por lo material. Y la manipulación es hechicería. El mayor legado que Jesús nos dejó a ti y a mí es su poder, es su salvación, es ser hijos de Dios, es ser parte de una familia, es tener herencia, es tener, no morir nunca más, hermano, es tener la vida eterna, que ya la disfrutamos, vida eterna que disfrutamos en este tiempo. Yo, aunque estoy aquí, tengo una vida física, mi vida carnal, y voy a morir viejito con la ayuda del Señor a los 80 o 100 años, pero ya disfruto la vida eterna. No te hablo de una vida después de la muerte, te hablo de la vida dentro de la vida. Estoy hablando de la vida de Cristo, eso que produce gozo, que produce paz, que nos da tranquilidad en medio de todo este caos que estamos viviendo a nivel mundial. Esto produce alegría, produce tranquilidad y confianza de saber que si viene alguna enfermedad, la sangre de Cristo nos protege y nos cubre. Que si hay escasez a nivel mundial, Dios traerá provisión y multiplicará mis bienes, multiplicará que haya alimento en mi casa. Esa es la bendición. Pero para eso yo tengo que trabajar en anunciar las buenas nuevas. Yo tengo que predicar, tú tienes que predicar, tú tienes que hacer discípulos. Cuando Jesús venga nos va a preguntar no cuántas veces fuimos a la iglesia. Nos va a preguntar si hicimos discípulos. La única orden que Jesús nos dejó fue hagan discípulos a todas las naciones. Yo de verdad me siento muy halagado, muy contento de que te conectes con nosotros, de que nos vean de otro lugar, porque estamos discipulando a las naciones. A través de estos discipulados online podemos llegar a otras ciudades, a Honduras, a Ecuador, a Argentina, a Chile, a Australia. ¡Qué bendición! Y qué bueno que se fluya y que compartan y que inviten amigos para que sepan que hay un discipulado. Yo creo que Dios va a hacer algo tremendo. No importando que esto lo vea mucha gente, lo que importa es que lo vean la gente que tiene verdaderamente hambre. Si alguien está conectado, que sea realmente porque quiere aprender. Aquí estamos dispuestos a ayudar. Cuando nosotros entendemos nuestro propósito, cuando nos enfocamos en lo que realmente Dios quiere hacer, Dios puede obrar. Dios quiere obrar a través tuyo. Dios quiere hacer la voluntad perfecta en ti. Él ya tiene un plan marcado por ti y para ti. Muchas veces nos desenfocamos y salimos del propósito. Entonces Jesús acá les dice que Él está haciendo esto no les dejó un legado materialista. Él lo hace con un legado espiritual. Y nuestra mayor ganancia en la vida eterna es ser hijos de Dios, ser parte de la familia de Cristo, trabajar en el reino de Dios y sobre todo experimentar poder en nuestras manos, poder en nuestra boca, el poder de Cristo. ¡Qué honor y qué privilegio que Dios pueda usar tu boca, hermano! ¿Cuántas veces dijimos cosas de murmuración, mentira, malas palabras, maldiciones quizás muchas veces? Y Dios dice, igual voy a ungir tu boca. Si tú me la permites, me la prestas, yo puedo para que sean libertados mis hijos, sean libres mis hijos. Déjame usar tu boca, yo la santifico, dice el Señor. Y tus manos, qué privilegio saber que Dios puede usar tus manos. Con esas mismas manos quizás golpeaste a gente, quizás dañaste, quizás fuiste muy agresiva o agresivo. Pero sin embargo Dios dice, yo quiero usar tus manos. Y santifico tus manos para que puedan sanar ahora a los enfermos. Y sanen y restauren y levanten al caído. Ese es el Padre a quien servimos, hermano. Qué privilegio que nos quiera usar a cada uno de nosotros. No fueron bendiciones materiales las que Jesús les dejó. No fueron legados materiales o emocionalismo, que también en la iglesia a veces está cargada de cosas que son emocionales, que hoy sí y mañana no. Hoy tengo ganas y mañana no tengo ganas. Hoy me comprometo y luego no. ¿Sabe quién era así? Pedro.
era emocionalista, decía y pensaba y lo hacía inmediatamente, pero se equivocaba. Dios no busca gente emocionalista ni gente que venga detrás de las cosas materiales. Lo que está buscando es quien se sienta honrado en trabajar para Él. Para mí es una honra y yo me siento sumamente honrado y bendecido de poder trabajar para el Señor. Este es un legado maravilloso y qué bendición que podemos estar aquí en medio del Padre. A sus discípulos Jesús les estableció no una estructura. Tampoco le dijo, vamos a edificar este lugar, vamos a edificar un templo. No. Jesús lo que les dejó era poder y les enseñó a moverse de un lugar a otro. Jesús quería que ellos fueran misioneros. Jesús quería que ellos fueran verdaderos apóstoles, que se dispersaran y viajaran, así como lo hizo Él, de una ciudad a otra. Predica, porque hay mucho que predicar y mucho que avanzar. Hoy con las redes sociales podemos llegar a muchos lugares y es una bendición poder llegar a tu casa, a tu celular y que tú lo puedas compartir, y eso hace que se reproduzca la palabra y llegue a aquel que lo oiga, sienta que hay palabra de vida que está todavía vigente en el nombre del Señor. Él sabía no solamente que esto no se lograría la tarea con hacer cosas humanas, sino que se lograría todo delegando el poder. La única forma de que Jesús sabía y entendía que los discípulos iban a llegar a hacer cosas tremendas era cuando viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Mira en el capítulo 10 de Lucas, dice, he aquí os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Y Lucas 9, el capítulo anterior, dice, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar a los enfermos y para echar fuera los demonios. Amén. La autoridad está basada en una relación. Mira, la autoridad que yo tengo y que tú tienes es porque tienes una relación con el Señor. Un policía, decía yo recién, no puede tener autoridad si no está relacionado con su uniforme y con quien lo empodera. La autoridad está basada en la relación. Por ejemplo, el policía tiene autoridad debido a su relación con el gobierno. Su autoridad está basada en la relación, nuestra autoridad está basada en nuestra relación con Jesús. ¿Quieres saber cuál es el grado de tu autoridad? Dime cuál es el grado de tu intimidad. El grado de autoridad está básicamente ligado con el grado de intimidad que tengas con el Padre. Mientras más oras, más busques del Señor, mayor autoridad, mayor discernimiento, mayores cosas Dios te hablará, te mostrará. El Señor quitará velo de tus ojos para poder ver lo que está pasando. No solamente mirar el mundo natural, sino que el mundo espiritual sea abierto. Nuestros oídos, no solamente naturales, nuestro oído espiritual se ha activado. Cuando oramos, nuestro oído se conecta a la presencia de Dios. Nuestros ojos, Dios empieza a mostrarte lo que quiere hacer, lo que va a hacer. Tu boca empieza a profetizar, a hablar, hablarás en lenguas, hablarás lo que Dios dice que tienes que hablar, enseñarás solo lo que Dios dice que tienes que enseñar, y vas a tener cuidado de lo que estás diciendo. Te va a dar mucho temor decir algo en nombre de Jesús o en nombre de Dios si Él no ha dicho algo que tú digas. Cuando estamos llenos de emociones, cuando somos inmaduros, decimos, y Dios dice esto, y nos hacemos, que nos creemos espirituales, pero en realidad estamos siendo emocionales. Aquellos que oran y tienen un tiempo verdadero, conocen a Dios, conocen al Padre, conocen su voluntad perfecta y pueden hablar con autoridad de lo que realmente saben que Dios dice y conocen la voluntad del Padre. Ora a Dios todos los días y pídele que te muestre cuál es el tiempo de ahora que estamos viviendo. Necesitamos gente sensible, gente que esté sensible a la voz de Dios, gente que esté sensible a escuchar lo que Dios dice en este tiempo, que quiere hablar Jesús a su pueblo, que está moviéndose el Espíritu Santo, cómo está obrando, cómo va a obrar. Sabe cantidad de pastores ahora clamando, diciendo, Señor, muéstrame, no sé pastorear así, dime cómo hacerlo. Necesitamos
que Dios nos hable, y Él está hablando. Dios no está mudo. Somos nosotros los que no hemos tenido tiempo para Él, pero sí hemos tenido tiempo para escuchar música, para ver televisión y para otras cosas. Que nuestros ojos y que nuestros oídos, nuestra boca esté todo el tiempo conectado al Padre para aprender en el nombre del Señor. Cuando los discípulos fueron dotados con este poder, cuando los discípulos fueron llenos del poder de Dios, ellos cambiaron de ser temerosos a ser hombres valientes. Fíjate, te va a dar cuando seas lleno del poder de Dios, va a quitar todo temor y te vas a llenar de valentía. Los discípulos, recuerda, cuando Jesús es tomado para ser crucificado, todos se llenaron de temor, se esparcieron, incluso Pedro, el que decía que yo voy a pelear contigo, yo te voy a defender, yo contigo hasta la muerte. Eso dijo Pedro. Sin embargo, lo negó 3 veces. Todos los discípulos se dispersaron y cuando estaba Jesús en la cruz, ya a punto de morir, estaba su madre y habían algunos seguidores y no había ningún discípulo. Y era el pastor, se cumplió la profecía, y era el pastor y se esparcen las ovejas. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se llenaron de valentía, se llenaron de poder y dijeron, wow, algo está pasando acá. Ellos en el libro de Hechos capítulo 2 habla de que empezaron a hablar en distintos idiomas. Cuando hablamos en lenguas, hoy, en el tiempo de hoy, generalmente hablamos lenguas angelicales, lenguas que no existen en la tierra, pero ellos hablaron lenguas que se hablaban. Por eso dice que la gente que había ido a celebrar en ese momento una fiesta, andaban allí y escucharon que ellos hablaban en otros idiomas que estaban en la tierra. Por ejemplo, es como que nosotros estemos en un lugar, los que estamos aquí reunidos, y de repente viene el Espíritu Santo, empezamos a hablar y usted habla en chino, en italiano, en brasilero, en inglés, en francés, en ruso, y empezamos a hablar distintas lenguas conocidas. Pero cuando hoy tú y yo hablamos en lenguas, hablamos desde el Espíritu. Ese es el lenguaje del Espíritu. Eso no tenemos que entenderlo, no tenemos que saber qué estamos diciendo y tener un significado, sino que es tu espíritu hablando y conectándose. La palabra de Dios dice que nuestro espíritu clama, y clama con gemidos indecibles. Está diciendo con gemidos que no entendemos, con una forma de expresión que no la comprendemos. Y Él sabe pedir como conviene, Él sabe orar como conviene. Muchas veces nos ponemos a orar y nos distraemos y hacemos oraciones que no tienen un sentido y no tienen realmente un beneficio para nosotros. Pero cuando empezamos a orar y nuestra conexión con el Padre se hace más fuerte, el Espíritu Santo empieza a obrar y sientes, ¿sí o no? Sientes como que te sientes más relajado. Dices, Señor, gracias, quitaste un peso de mí, quitaste esta pena, esta bronca, esta desesperación o esta angustia. Porque nuestra fortaleza no está en hacer ejercicios. Nuestra fortaleza está en la oración. Hombres que oran, mujeres que oran son aquellos que son fuertes. ¿Quieres ser un hombre fuerte? ¿Quieres ser una mujer fuerte en el espíritu? Empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a leer la palabra, a conocer a Dios, para que cuando empiece tu vida espiritual a aumentarse, realmente la gente va a ver en ti una persona distinta. Tú te vas a sentir rejuvenecido, vas a sentir que avanzas mucho más y vas a sentir que realmente tienes el respaldo de Dios hablándote, ministrándote, diciéndote qué hacer. Y qué maravilla sentirnos guiados por Dios en lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. En el libro de Hechos registra cómo la promesa del poder espiritual, el poder de Dios, vino sobre la vida de los primeros creyentes. Los discípulos y los 120 que estaban ahí con ellos fueron llenos del poder de Dios, hicieron milagros, hicieron prodigios, hicieron señales y maravillas. Todas esas están escritas en el libro de los Hechos. Tú lees el libro de los Hechos y te aumenta la fe. Si tú quieres, de repente estás como que te falta la fe, lee los 4 evangelios. Y eso te recuerda que Jesucristo es real y que para Él no hay nada imposible. Luego lee el libro de los Hechos.
hechos del tiempo de hoy, que vamos a ver milagros, prodigios, gente común y corriente. Porque muchos dicen, bueno, Él era Jesús, Él era el Hijo de Dios. Y entonces el libro de los Hechos, hay cantidad de gente. Y hasta el día de hoy, tú y yo también somos llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, fuimos comprados con la sangre de Cristo, justificados, redimidos por el Padre. Hoy tenemos la autoridad y la responsabilidad de predicar, de echar fuera demonios y hacerlo con toda convicción y certeza de que tenemos el respaldo. Va a fluir a ti. El poder de Dios va a fluir. Necesitamos en este tiempo que se levante una iglesia entendida. No una iglesia inmadura, sino una iglesia que diga, yo entiendo mi propósito, entiendo que he venido a este mundo no para pedir cosas materiales, que hoy son y mañana no son. Tú eres una persona espiritual, eres una persona eterna, que está encerrada en un cuerpo limitado de tiempo, que va a durar 100 años. Pero tu vida eterna está ligada al Padre, tienes poder, tienes revelación, tienes todo el respaldo de Dios. Y tenemos una gran comisión, hermanos, no nos olvidemos, no te desenfoques del propósito real. El propósito real de nuestra salvación es para adorar al Rey, es para obedecer al Rey, y el Rey dijo, dediquen, extiendan los dominios, vamos a predicar, vamos a rescatar al cautivo. ¿Sabe cuánta gente está anhelando que los vayan a rescatar? Hay amigos tuyos, familiares tuyos que están en depresión, que están en tristeza. Necesitamos valientes, gente que se anime a decir, yo voy a orar, yo voy a buscar el rostro del Señor y voy a disponerme para que Dios use mis manos, use los dones que puso en mí y yo quiero ir. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren ir? ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? La voluntad de Dios es más grande que nuestros propios planes. ¡Qué maravilloso! Dos palabras para definir acá. Estamos hablando sobre autoridad y sobre poder. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas con diferentes traducciones. El poder tiene dos significados. Dice Lucas 10:19. Busca Lucas 10:19. He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. La palabra griega exousia, voy a deletrearla, E-X-O-U-S-I-A, exousia, significa poder o autoridad delegada. Poder o autoridad delegada. Entonces, exousia, E-X-O-U-S-I-A, exousia es poder o autoridad delegada. Y la segunda palabra que vamos a aprender es la palabra dunamis. Dunamis se refiere al poder inherente. Poder inherente deriva de la mente y del ego. El poder inherente, dunamis, se usa en este versículo para describir el poder de Satanás. El poder delegado, exousia, se usa para describir el poder de Jesús que fue delegado por Dios. Ese poder delegado por Dios es mayor que el poder del enemigo. Esto es poder delegado que fue transmitido a los creyentes. Usted no nace con ese poder. Usted no hereda el poder desde sus padres. Es delegado a usted por Jesucristo. Jesús nos delegó a nosotros el poder exousia, el poder de la palabra, el poder delegado, la autoridad delegada. Ese poder es el que nos hace hacer milagros, el que nos hace hacer prodigios en el nombre de Jesús. Responsabilidad para el poder. Fíjate que cuando una persona ya sabe que tiene esa autoridad y tiene ese poder, tiene una responsabilidad. Anote allí, tengo una responsabilidad. El poder de Jesús que dio a sus seguidores, como tú y yo, lleva con él una gran y tremenda responsabilidad específica. Sería usado para extender el evangelio a las naciones,
para traer libertad a los cautivos, para sanar enfermos. ¿Te das cuenta? El poder que Dios pone en nosotros no es para guardarlo. ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios en sus manos, en su vida? Que si Dios está contigo, si Jesús está contigo, cargas el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? No es guardarlo. La responsabilidad es usarlo para la extensión del reino de Dios, para sanar enfermos, libertar cautivos, hacer sanidades, anunciar y hacer y destruir las obras del diablo para que el reino de Dios se manifieste en este tiempo. La tierra anhela la manifestación de hijos como tú y yo, que hablemos lo que Dios dice, digamos lo que Dios quiere que digamos, le permitamos a Él entrar a través de nosotros como instrumentos para usar nuestra boca, romper, destruir, como le dijo a Jeremías. Amén. Hechos 1:8, me encanta este versículo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, pues recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en ti, así que ya estás lleno de poder, ya estás lleno de la gracia de Dios, ya estás empoderado. ¿Qué estás esperando? Hay que salir a predicar, hay que hablar, hay que usar las redes sociales. Usa tu Instagram, haz un directo con alguien, usa tu Facebook, comunica la palabra de Dios. Si no lo quieres hacer con un video, escribe versículos, manda un mensaje, comparte esta enseñanza a otra persona que le va a traer edificación. Yo creo que Dios va a hacer algo tremendo en los días próximos. Dios va a la generación que es dormida, hoy ha despertado para hacer la voluntad del Señor. Yo creo que tú eres una persona de aquellos que se va a alinear a la voluntad de Dios, que va a ser el propósito de Dios en la vida. Este poder ha sido dado con el propósito de extender a Dios a las naciones. Mira lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos 13:34. Anota allí, Marcos 13:34. Jesús habló una parábola. Dice: será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. La autoridad fue dada para lograr una obra. La autoridad no es delegada para ser guardada. En esta parábola, el hombre fue de viaje y dio autoridad a sus siervos. Jesús dijo: me voy a preparar morada para vosotros. Jesús está preparando el lugar para recibirnos allá. La mesa está puesta. Ya está listo todo. Están los ángeles ansiosos de recibirnos allá. El Padre quiere vernos, tocarnos, abrazarnos, que recibamos la gloria de Dios. Pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Allá en el cielo tendremos tiempo para adorar, para estar con el Señor, para preguntarle misterios. Pero aquí en la tierra hay que predicar. Allá arriba no podemos predicar. Allá arriba ya están todos salvos, somos hijos de Dios, pero aquí en la tierra estamos en una misión de rescate, misión de ir a buscar a esa gente que tanto necesita de Dios. Y eso lo vas a hacer tú, y vas a ver cómo Dios va a usar tu boca, cómo Dios va a usar tus manos, cómo vas a bendecir a tanta gente. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy día, no puedo ver tu cara, pero sí puedo decirte que Dios quiere usar tu vida, que Dios quiere bendecir tu vida y que el poder de Dios quiere estar dentro de ti para que tú hables. Si el enemigo te ha enmudecido, rompemos ahora en el nombre de Jesús toda mordaza del enemigo que ha puesto en nuestra boca, que no nos ha permitido predicar, que por años nos ha tenido mudos. Padre, ahora saca toda mordaza y le echamos por tierra en el nombre de Jesús. Si hay alguien que dice: yo no puedo ver, trato de imaginarme a Dios, trato de imaginarme cosas, en el nombre de Jesús.
tus ojos del Espíritu son abiertos. Tus ojos del Espíritu son abiertos para recibir visión, para recibir claridad de lo que Dios va a hacer. Vas a ver el rostro del Señor, vas a poder disfrutar en su presencia. Cuando le adores, cuando empieces a buscar su presencia, Dios hará cosa maravillosa. Tenemos que disponer nuestra vida, tenemos que decirle, Señor, haz algo tremendo en este tiempo. Es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de decirle, Señor, yo me aferro a ti. Pero para que estas cosas acontezcan, para que estas cosas sucedan, tenemos que buscar su presencia y saber que tenemos el poder de Dios, que estamos siendo delegados con toda autoridad para hacer sus milagros. Mira lo que dice el libro de Juan 11:23. Perdón. Mira, vamos a ir a una parte que te quiero mostrar acá. ¿Qué está pasando con estos hombres y estas mujeres que ahora que cargan a Dios, que tienen a Dios dentro de su presencia, que tienen a Dios en su cuerpo, pero que a veces no saben cómo decir, tienen miedo? El enemigo no pudo hacer uno llegar a Dios. Ok, tú ya estás en Dios, tú ya estás en Cristo, pero necesitas ahora ser usado por Dios. La salvación no solamente es me salvé y listo, y me olvido del resto. Tengo vida eterna, la disfruto. El poder que Dios puso en mí es para mí nada más. No, hermano, el Evangelio no es eso. Tampoco el Evangelio es para decir, Señor, dame un auto, dame una casa, dame economía. El Evangelio no es eso. Jesús hizo un legado de poder que se va compartiendo de generación en generación, y ese poder solo puede ser usado para el rescate de aquellos que están necesitados espiritualmente. Es un poder espiritual. Es un poder espiritual el que está operando en ti en este día. Es el poder de Dios que obra en ti. Es el poder de Dios que va a fluir a través de tus labios. Es el poder de Dios que va a fluir a través de tus manos. Por eso es importante, hermano, que digamos, Señor, aquí estoy. Dispongo mi vida y dispongo mi corazón. La autoridad fue hecha y distendida a nosotros para la extensión de su reino. Mira lo que dice acá. Él pertenece al pasado. Algunas personas reivindican que están en una grande unción de poder espiritual. Solo era para la iglesia primitiva. Mucha gente piensa que el poder de Dios solo era para la iglesia de este tiempo, de la iglesia primitiva. Pero te voy a decir algo, el poder de Dios es real. El poder de Dios es verdadero. ¿Cuántos creen que el poder de Dios es tan real y tan vigoroso hoy que lo podemos sentir? Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo nos está tratando. Nos pasado este video. Dios te quiere hablar cada día. Quiere decirte que el Espíritu Santo quiere entrar a ti, quiere llenarte, quiere que lo dejes fluir. Déjalo fluir, déjalo operar a través de ti. Te puso en una familia y tú eres la persona clave para que esa familia se entregue a Cristo. Tú eres la persona clave para que toda tu casa empiece a profetizar. Empieza a profetizar, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si eres el hijo, si eres el padre, si eres la abuela, si eres la hija. Yo te pido que por favor tú entiendas que si Dios te puso en esa familia, es para que tú impactes con el poder de Dios. Impacta con el poder de Dios. Qué tremendo lo que Dios hace. Algunas personas reivindican que esta gran unción de poder espiritual solo era para la iglesia primitiva. Ellos dicen que no solamente era para los discípulos. Ellos dicen que era para el pasado. Pero considera esta pregunta. ¿El mundo entero ha sido alcanzado por el Evangelio? ¿La tarea que Jesús dejó a sus seguidores no fue aún terminada? Nosotros todavía tenemos la responsabilidad de alcanzar el mundo con el Evangelio. Jesús no reiteraría su autoridad, no la va a retirar hasta que lo hagamos, hasta que terminemos la tarea. Él va a continuar. Si leemos la historia de muerte y de resurrección de Lázaro en el libro de Juan capítulo 11, podemos ver que Jesús, después de que Lázaro ya estaba muerto, fue y le habló y le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios?
Yo te digo en este día que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. No sé qué áreas de tu vida están como muertas, no sé qué áreas de tu vida están como decanadas, pero te digo que de parte del Señor, si tú crees, verás la gloria de Dios. Hay un poder que resucita, hay el poder de Dios que resucita. Qué tremendo, hermano. Se me está yendo el tiempo. ¿Cuánto llevo? 1 hora. Qué tremendo lo que Dios hace. Hay mucho más para hablar, mucho más para enseñar. No sé si tienen un tiempito más, díganme si pueden ver para continuar o paramos acá y seguimos mañana. Quiero realmente seguir impartiendo y bendiciendo y que el Señor nos permita alcanzar a muchos. Nos queda mucho por avanzar, mucho por aprender. La vida, mira, vamos a seguir. La vida, Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Separado del Señor, nada podemos hacer. Solamente hay una manera, es que a través de Cristo, el mundo natural, la vida procede, todo lo que nosotros hacemos. Somos seres vivientes, dependemos de nuestra fuente es Cristo. Y si estamos conectados con Él, podemos hacer grandes milagros. Yo creo que Dios va a hacer algo tremendo. Y permíteme orar, si tienes un tiempito, ahora antes de terminar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sé que harás cosas tremendas, sé que harás maravillas, sé que en las próximas horas tú seguirás hablando a tus hijas y a tus hijos. Úsales poderosamente, llénales de tu gracia, llénales de tu favor. Permite que ellos puedan alcanzar el entendimiento y puedan tener revelación completa de lo que tú harás en los próximos días, de lo que tú harás en ellos. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, manifiesta, Señor, y para que ellos puedan crecer, ambientarse, conocer de tu palabra y entender su propósito. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, qué gracias por estar con nosotros en este día. Quiero recordarte que estamos en YouTube, canal de YouTube Pastor Esteban Márquez. Busca Pastor Esteban Márquez. Vamos a estar subiendo todos estos videos, toda esta serie que hemos estado que le hemos designado el discipulado online. No solamente estamos a través de Facebook Esteban Márquez, sino que también a través de YouTube Pastor Esteban Márquez, para que tú puedas ver estas enseñanzas, repasarlas, estudiar y compartirlas también con muchos amigos. Recuerda que estamos de lunes a viernes, 5 de la tarde, hora de Chile. Estamos aquí dispuestos a ayudarte a que juntos aprendamos del Señor. Quiero saludar antes que podamos cortar la transmisión. Si me esperan un minutito, voy a saludarles. Dime de dónde nos estás mirando. Déjame comentarios. Yo leo todos los comentarios. Créeme, yo me pongo después a leer y a repasar comentarios y necesidades que puedas tener. Está con nosotros Daniela Vera, desde Santiago, desde Puente Alto de Chile. Ángel Caraona, Derón, Eduardo Martínez, Lili González, Verónica Cecilia Mora, Lidia Villalba, Uriele Solares, Ricardo Guerreros, Marcelo Trigueros. Wow, qué bueno, hoy tuvimos una buena llegada de gente. Rosa Trejo, Nélida Molina, Dios te bendiga. Karen Amores, Arribillaga, Soledad González, Nicia Gaitán, Díaz Mariposita, BMF Iglesia Antofagasta, que Dios les bendiga. Oliveiro Pérez, Leticia Delgado, siempre está con nosotros, un abrazo. María Villalobos, Prince Carlo Lazo, Valeria Méndez, Valesca Méndez, ¿qué más? Roxana Patricia Lagos, Dios te bendiga, amén. Y ¿qué más está? Bueno, tremendo lo que Dios está. Karina Paola, Maura Salvador también, Karina Paola Huenten, Marce Andrea Benavente, también te mandamos un abrazo.
desde Chile nos están viendo, de Peñalolén. Qué tremendo, qué bueno es el Señor. Edison Fuentes de Ñuñoa, pastor, bendiciones, te bendiga, pastor Edison Fuentes. Qué bendición poder estar junto con ustedes. Les amamos, muchas gracias, nos vemos mañana. Recuerde, de lunes a viernes, 5 de la tarde, por este Facebook, Esteban Márquez, y también vamos a estar en el canal de YouTube, Esteban Márquez. Por favor, que Dios les bendiga. Paz, bendiciones.